las personas que tienen este desorden psiquiátrico creen que son de cristal o que, por ejemplo, sus piernas son de cristal y tienen miedo de romperse en pedazos. Ha ocurrido desde el medievo, pero se han documentado incluso casos actuales, según dice el artículo. Lista de inventores que murieron a causa de sus inventos. Esta curiosa lista incluye, por ejemplo, a Marie Curie, que murió debido a los efectos de la radiactividad que ella misma descubrió. También incluye a Wang Hu, un oficial chino que se lanzó al espacio en una silla propulsada por cohetes y nunca más se supo. Lluvia de carne de Kentucky. Este artículo habla de un evento muy extraño ocurrido en 1876. De la nada empezaron a caer del cielo trozos de carne roja sobre una granja de Kentucky. La lluvia de carne duró varios minutos y nunca se supo qué fue lo que la provocó. Marrón momia. Desde el siglo XV se fabricaban pigmentos de color marrón a partir de carne de momias egipcias. Eran pigmentos muy valorados aparentemente por su tonalidad cálida y vibrante. Solo se dejaron de elaborar ya en el siglo XX, cuando el fabricante principal se quedó sin momias. Fotos de desnudos de la Ivy League. Este artículo cuenta que varias universidades muy prestigiosas de Estados Unidos, como Harvard y Yale, hacían fotografías de sus alumnos desnudos en posturas determinadas. Supuestamente era para estudiar las patologías de las curvaturas de la columna, pero suena un poco turbio. Núcleo del demonio. Este artículo habla de una esfera de plutonio de 6 kilos que recibió este nombre porque en 2 incidentes independientes liberó sendas ráfagas radioactivas que causaron la muerte a los científicos que estaban haciendo experimentos con la esfera. El caos del salmón. En 2021, en Taiwán, muchas personas cambiaron legalmente sus nombres para que incluyesen la palabra salmón. De esta manera se querían aprovechar de una promoción de una cadena de restaurantes que ofrecía sushi gratis a todas las personas cuyo nombre se pareciese a la palabra salmón. Bibliopegia antropodérmica. Es una interesante técnica de encuadernación que consiste básicamente en encuadernar libros con piel humana. Aunque en la actualidad ya no se hace, parece que llegó a su máximo esplendor en el siglo XVII. Existen, por ejemplo, transcripciones de juicios a asesinos encuadernadas con la piel de la persona condenada. Geofagia. Es la práctica o desorden alimentario, según se mire, de comer tierra o cosas terrosas como arcilla. Según el artículo, no solamente se da en humanos, sino en todo tipo de animales. Aritmética vegetal. Este artículo explica que hay muchas plantas que parecen tener capacidades aritméticas. Por ejemplo, la Venus atrapamoscas puede contar hasta 2 y hasta 5. No está mal. Supuestamente el hecho de contar matemáticamente le ayuda a atrapar a sus presas. Tragar leche. Tragar leche es un deporte en Estados Unidos. Consiste básicamente en beberse casi 4 litros de leche lo más rápido posible. Es muy difícil, casi imposible físicamente, porque nuestro estómago tiene una capacidad de 1,9 litros. El zumbido. El zumbido es un sonido continuo de baja frecuencia que algunas personas reportan haber oído por todo el mundo. Hay gente que lo ha grabado incluso, y muchas personas lo llaman el sonido del apocalipsis, pero según el artículo no todo el mundo puede oírlo. El gran engaño de la luna. Fueron una serie de artículos que aparecieron en un diario británico en el siglo XIX, en los cuales se decía que se había descubierto vida en la luna. Pero no hablaban de bacterias ni de hombrecitos verdes, sino de manadas de gacelas y bisontes y hasta de humanoides con alas. Colores imposibles. Este artículo explica que hay una serie de colores normalmente imposibles de ver, que sí se pueden ver bajo condiciones muy particulares. Por ejemplo, el verde rojizo y el amarillo azulado. La capacidad de poder ver estos colores se atribuye a la fatiga de las células fotosensibles de la retina, los conos. Síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Es un trastorno neuropsicológico que afecta a la percepción visual. Las personas que lo sufren perciben los objetos como mucho más grandes o mucho más pequeños de lo que en realidad son. Incidente del agua salada dulce de Bombay de
2006. En la ciudad india de Bombay ocurrió algo muy extraño. Los residentes reportaron en 2006 que el agua del mar se había convertido milagrosamente en agua dulce. Esto causó un episodio de histeria colectiva, llevando a la gente incluso a beber agua del mar de forma masiva. Colonización espacial utilizando embriones. Este artículo explica un concepto científico por el cual resultaría mucho más fácil colonizar un planeta habitable transportando embriones humanos frente a la otra opción, que sería enviar a otros planetas a humanos adultos congelados. Geometría sagrada. Este bonito artículo explica varios casos de patrones geométricos que parecen regir las leyes del universo. Se encuentran en la naturaleza, en el arte, desde los sólidos platónicos o pi hasta la proporción áurea o el famoso hombre de Vitruvio de Leonardo. El árbol que se pertenece a sí mismo. Existe un roble blanco en Georgia, en Estados Unidos, que legalmente tiene la propiedad de sí mismo y de la tierra que se encuentra en un radio de 2,4 metros a su alrededor. La maldición de la novena. Es una creencia no comprobada científicamente, según la cual un compositor de sinfonías morirá poco después de componer su novena sinfonía. Supuestamente, Beethoven, Mahler y Schubert habrían muerto fruto de esta maldición de la novena. Envíame al cielo. Se trata de una app de Android en la que puedes competir con otros usuarios lanzando tu celular al cielo para ver quién llega más alto. Utiliza el acelerómetro del teléfono móvil para medir la distancia y nació con la noble idea de destruir tantos iPhones como sea posible. Inseminación traumática. Explica la práctica de apareamiento que tienen algunos insectos invertebrados. El macho perfora el abdomen de la hembra con su órgano copulador e inyecta su esperma a través de la herida en la cavidad abdominal. Suena bastante doloroso. Muerte por ventilador. Este artículo relata una creencia o leyenda urbana muy popular en Corea del Sur, según la cual si te duermes en una habitación cerrada con un ventilador eléctrico, te mueres. Y de hecho en Corea del Sur aparecen todos los años noticias de personas muertas por ventilador. Blue Peacock, que se puede traducir como el pavo real azul, fue un proyecto secreto británico para construir bombas nucleares en Alemania durante la década de los 50. Lo curioso es que querían incluir a gallinas vivas dentro del mecanismo de la bomba para que las calentasen con su calor corporal. Pozo súper profundo de Kola. Los rusos, la antigua Unión Soviética, perforaron el hoyo más profundo de la Tierra. Querían hacer un pozo de 15 kilómetros, pero resultó imposible profundizar más allá de los 12 kilómetros debido a las altísimas temperaturas, más de 180 grados centígrados. Tipología de Oakeshott. Este artículo explica cómo diferenciar y clasificar las espadas medievales del siglo X a XVI en función de su hoja, de su pomo y de su cruceta. Fue el historiador Edward Oakeshott quien creó esta bonita clasificación de 24 tipos de espadas diferentes entre sí. Constelación de Eurión. Es un patrón de círculos similares a una constelación de estrellas que aparece en billetes de todo el mundo. Casi no se aprecia, es difícil darse cuenta de él, pero es muy importante porque dificulta mucho fotocopiar y falsificar billetes. Globster es una masa orgánica no identificada que aparece a veces en las orillas de las playas. Según el artículo, algunos tienen huesos, tentáculos, aletas o incluso ojos. Ni siquiera los científicos saben con seguridad qué es, aunque podrían tratarse de restos de ballenas o de cachalotes. Epidemia de picaduras de parabrisas de Seattle. Este artículo cuenta que en 1954 los residentes de una pequeña ciudad empezaron a observar picaduras y pequeños agujeros en los parabrisas de sus coches. Lo atribuían a varias causas, desde el vandalismo juvenil hasta pulgas de arena o incluso pruebas nucleares. Pero lo curioso es que hoy se considera un ejemplo de delirio colectivo. Criptomnesia o criptoamnesia es un fenómeno psicológico por el cual recuerdas algo que habías olvidado, pero no recuerdas que lo habías olvidado y crees que es una creación propia. Es como plagiar
esferas de piedra de Costa Rica. Son más de 500 esferas de piedra que fueron creadas hace más de 1000 años por la cultura precolombina costarricense. Lo curioso es que, a pesar de contar con medios muy limitados en la época, son casi perfectas geométricamente. Joseph Jagger. Este artículo cuenta la historia de este ingeniero francés, Joseph Jagger, que hace más o menos 100 años ganó casi $1 millón analizando estadísticamente los números que aparecían con mayor frecuencia en la ruleta del casino de Monte Carlo. La escala Scoville es una escala que se utiliza para medir cómo de picantes son los chiles. Va desde el 0 del pimiento verde hasta los 3 millones de unidades del llamado chile X, pasando por las 200.000 unidades Scoville del chile habanero. Experimentos de privación del lenguaje. Este artículo se refiere a varios experimentos a lo largo de la historia en los que se ha intentado criar a bebés sin la utilización del lenguaje verbal ni tampoco del lenguaje de signos, para determinar si el lenguaje es algo innato o es algo que aprendemos. Se le llama también el experimento prohibido porque resulta muy cruel para los bebés. Lista de impostores. Este artículo ofrece una lista de personas que se han hecho pasar por otras personas. Incluye, por ejemplo, a Franca Bañal, que se hizo pasar por doctor, piloto, abogado y fue quien inspiró la película Atrápame si puedes con Leonardo DiCaprio. Early Flying Machines. Este artículo explica todos los artefactos que se inventaron para volar o para intentar volar antes de la invención del avión. Es muy curioso. Desde hélices de bambú hasta, por ejemplo, este globo de 1786, el primer globo aerostático de la historia. Target Girl es un artículo dedicado a las chicas objetivo, o sea, la mujer ayudante, que en los clásicos números de lanzamiento de cuchillos, por ejemplo, se suele colocar en el objetivo. Incluye una lista de mujeres objetivo que se hicieron famosas y de famosas que se hicieron mujeres objetivo. Sheila Na Geeks, también llamadas esculturas exhibicionistas, son esculturas medievales de mujeres desnudas que se representan con la vulva exageradísima. Se encuentran en algunas iglesias, especialmente de Irlanda y de Gran Bretaña. No está nada clara qué función tenían y tampoco está claro el origen de su nombre tan extraño. Hotel Ryugyong es un artículo muy detallado sobre un rascacielos de más de 300 metros que está en Corea del Norte. Nunca ha llegado a abrirse al público. Durante más de una década incluso estuvo sin ventanas, lo que es la pura estructura de hormigón. Mucha gente se refiere a él como el peor edificio del mundo y ahora mismo se utiliza para proyectar propaganda del líder norcoreano. Los 6 nueves de Pi. Este artículo explica que a partir del decimal número 762 de Pi aparece una secuencia de 6 nueves. Es una coincidencia matemática muy grande, porque antes que esta secuencia de 6 nueves no aparecen ni siquiera 4 números idénticos en Pi. Pesca con cormorán. En China y Japón se utiliza este método de pesca tradicional en el que utilizan a un cormorán vivo atado con un cordel para pescar peces en los ríos. El cormorán los atrapa y los guarda en su esófago y el pescador los recupera de dentro del cormorán. Vemos que el cormorán hace todo el trabajo y el pescador se lleva el mérito. La rotonda mágica es una rotonda situada en Inglaterra que está formada por 5 rotonditas más pequeñas que giran en sentido contrario de una rotonda central más grande. Se considera la peor rotonda de todo el Reino Unido, pero a pesar de eso parece que consiguió reducir el número de accidentes en un 75%. Espejos acústicos. Lo que cuenta este artículo es que antes de la invención del radar en 1940, la manera de saber que se aproximaban tropas enemigas era mediante estos espejos acústicos que son como antenas parabólicas de piedra sin ningún tipo de mecanismo que concentran y amplifican el sonido a largas distancias. El hombre de Marri. Este artículo habla de una enorme figura de casi 4 kilómetros de longitud que apareció en medio de la nada en el desierto australiano. Es un geoglifo que representa a una persona cazando con un boomerang o algo parecido. Al ser algo tan enorme solo se pudo detectar desde un avión. Nunca se supo quién fue su autor. El reloj del largo ahora.
es un proyecto de reloj de 150 metros pensado para medir el tiempo durante los próximos 10.000 años. Estaría dividido en milenios en vez de en horas y utilizaría el minutero para contar los siglos y el segundero para contar los años. Jeff Bezos, el fundador de Amazon, ha aportado 42 millones de dólares para la construcción de este reloj de largo ahora. Wikipedia, artículos falsos. Es una lista bastante divertida de algunos artículos completamente inventados que se detectaron como falsos y se borraron en su momento. Por ejemplo, hubo durante un tiempo un artículo dedicado al fundelelele, una palabra que alguien se inventó para referirse al sacabolas de helado. Fundelelele, que suena a sacabolas de helado. Yo creo que está bastante bien. Debería existir. ¿Cuál de estos artículos te ha picado más la curiosidad? Un abrazo a Pepe Gatito para Qué tío más feo. Se llama así. Logan Jonathan y Nicole Lisbon. Nos vemos